Pero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que el Señor unja la palabra que vamos a proclamar y escuchar. Padre de amor, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos humildemente que nos abras la mente, nos abras el corazón, que rompas, Señor, este corazón de piedra que tenemos. Vamos a predicar en esta noche un versículo de la Biblia, para que tal vez alguien que diga, chuticas, a veces no entiendo, es demasiado largo, demasiado extenso. Pues no, hoy vamos un versículo facilito para que se nos entre en la mente y en el corazón. Vamos a proclamar en Hechos de los Apóstoles, abra su Biblia, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, después del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42. Y la palabra del Señor nos dice a los corazones, Hechos 2, 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La repetimos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Vamos a discernir este versículo en 5 poderosos pasos. Vamos a tomar la palabra del Señor y vamos así, mi hermano, la vamos a discernir, la vamos a tomar y la vamos a masticar. La primera palabra que quiero que usted entienda para poder crecer en el Espíritu Santo, dice la primera palabra, acudían asiduamente. Algo que el Señor Jesús nos dice en la palabra, que solo el que persevere hasta el final, ese se salvará. Porque el camino de la perseverancia es el que nos permite a nosotros crecer, madurar y dar frutos. Sin la perseverancia, nosotros estamos al vaivén, como dice San Pablo, como una hoja que cae de un árbol a cualquier viento de doctrina. Uno de los graves problemas que tenemos en la iglesia y en la renovación es la falta de perseverancia en las comunidades, porque no hemos comprendido que tenemos que pasar del suceso al proceso. ¿Y qué es el suceso? El suceso es el poderoso acontecimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es ese arranque, ese Pentecostés. Eso que nos hace a nosotros pues quebrantar, llorar, ese encuentro de amor. Eso que nos rompe en dos, nos parte en dos, y ese es Cristo el Señor. Ese es el suceso, esa es como una bomba atómica en el corazón, el antes y el después del cristiano. Pero después de ese suceso, el hombre de fe, el cristiano, tiene que entender que el primer paso para crecer en el Espíritu Santo es lo que dice aquí, acudían asiduamente. Si bien la gracia del Espíritu Santo que se nos da a nosotros en una nueva efusión, enciende el corazón del creyente nuevamente en una maravillosa amistad con el Espíritu Santo, pero si nosotros no comenzamos a acudir asiduamente a una comunidad, a nuestro grupo, a nuestra comunidad, entonces podemos caer en el gravísimo peligro o en el gravísimo problema de que todo el fuego el cual nosotros hemos recibido se vuelva a extinguir. Entonces hay dos tipos de carismáticos que podría hablar que en este primer momento se dan. Unos que quieren vivir solo del suceso, o sea, cuando aquí nosotros hemos hecho eventos, hemos hecho pues jornadas de evangelización, conciertos, etcétera, la gente sale muy tocada y emocionada y nos preguntan, hermano, ¿cuándo será el siguiente evento? ¿Cuándo será el siguiente seminario? ¿Cuándo será la siguiente fusión? Entonces la respuesta es, miren, estos eventos, por ejemplo, un seminario como este, en este estilo que estamos aquí, por ejemplo, vía Zoom, se lo hace una vez al año
o en los grupos lo hacen una vez al año. Por ejemplo, en este año nosotros como equipo RCC Siloé Evangelizador fuimos a una comunidad que tiene ya 25 años de vida en la renovación, pero ellos volvían a hacer el seminario de vida en su grupo a los 9 años, imagínense. A pesar que era un grupo grande, son más de 80 o 90 personas, tienen más de 13 ministerios, evangelizan, han crecido, pero en su grupo el seminario de vida no lo han hecho hace 9 años. Y ellos nos pedían el apoyo porque al hacerlo a los 9 años era como volver a hacerlo por primera vez. Y eso lo veíamos como un tiempo de gracia. Pero, por ejemplo, ellos pasaron del suceso al proceso, porque muchos podemos quedarnos en ese suceso. Y es que, pues, buscamos solo el seminario o el evento o el encuentro, y a veces es como que creemos que la vida de fe se traslade solo a eso, a eventos, sucesos y acontecimientos. Más lo que nos dice aquí en Hechos 2:42, que el primer paso para poder crecer en el Espíritu, dice, acudían asiduamente. Y quiero que yo le voy a poner estas palabras subliminales en su mente para que usted comprenda que la perseverancia en un grupo de oración es la clave de la vida de crecimiento. Si yo bien recibí con mi familia el poderoso Pentecostés en la sala de mi casa, lo primero que Dios hizo en mí fue a través de mi servidor en ese momento del grupo de oración, hacerme la invitación al grupo de oración. Y para mí, los días martes, que era el grupo de oración, todos los días martes de mi grupo, que era Jesús de Nazaret, pues era para mí el nido de amor. Era el lugar donde pues el Señor me amaba, el Señor me sanaba, el Señor, yo a través de los hermanos crecía amistad, comunidad, me desintoxicaba del mundo en que salía, me desintoxicaba de las amistades que dejaba y comenzaba en esta comunidad todos los días martes una perseverancia a crecer. ¿Y cómo crecía, mi hermano? No es que yo llegué, venga, hoy empiezo a predicar, hoy empiezo a cantar. No, mi hermano, yo me sentaba. ¿A qué? A nutrirme de la palabra. Yo alzaba mis manos a aprender la alabanza. Y ese camino marcó en mi vida 7 años en mi primer grupo, en esta comunidad que me abrió como las alas, como una gallinita al pollo pequeñito. Y ese es el gran problema que sucede en muchos, digamos que ministerios o grupos de Zoom que se reúnen a orar. Y está muy bien, y se reúnen todos los días o se reúnen varios días de la semana, pero hay un problema, que se reúnen a orar, pero no hacen vida de comunidad, no hacen vida de crecimiento. ¿Por qué? Pero hermano, ¿por qué si estamos orando? No, espérese, lo que pasa es que la vida comunitaria nos exige otro tratamiento y eso es lo que vamos a ver ahora. La vida comunitaria nos exige que tenemos que tener nosotros un día específico para nuestro grupo de oración, un día específico en el que es el encuentro con Dios en la comunidad. Fuimos una vez a hacer un seminario así como este en una parroquia. Se quedaron como más de 100 personas y después pues los servidores decían, bueno, vamos a empezar el grupo. Decía uno, a ver, los lunes, otro decía los martes, otro decía los miércoles, otro decía total, hicieron a votación, no podían, el 20% lunes, el otro todos los días, o sea, era un lío, nadie se ponía de acuerdo en el día. Hasta que de repente salió pues el super genio y dijo, mejor, ¿qué les parece? Domingo de noche. ya que el resto de la semana no podía nadie, hagamos domingo de noche. Imagínense lo que estaban hablando. Entonces ahí me tocó intervenir. Digo, a ver, hermanos, discúlpenme. Yo les voy a decir cuál es el mejor día para su grupo. Entonces todos se quedan así, ¿no? Les digo, a ver, anoten. El mejor día del grupo es ninguno. ¿Cómo que ninguno? Sí les digo. Porque ningún día podemos. Porque ningún día hay cómo. Porque para yo decidir ir a mi grupo de oración asiduamente,
Yo tengo que aprender que el día de mi grupo es sagrado. Entonces, si por ejemplo mi grupo son, por ejemplo, hoy es día jueves, todos los días jueves llueve, relampaguee, tenga cumpleaños, tenga salida, tenga comida, tenga aniversario, tenga deportes, tenga vacaciones, tenga sueño, esté enfermo, esté despierto, esté en pecado, esté en salvación, esté en gracia, esté en pobreza, tengo hambre, es el día de mi grupo. ¿Por qué? Porque dice que acudían asiduamente. No de vez en cuando, no cuando quería, no cuando me daba la gana, como dicen, ¿no es cierto? Como un joven le decía, oye, digo, ¿por qué no vienes al grupo? Le decía un joven, es que no me da ganas, dice. Entonces le digo, lo que pasa es que tú eres esclavo de la gana, porque la gana te gana, ¿no es cierto? Entonces, si usted quiere crecer en el Espíritu, tiene que entender que tenemos que dar un paso tremendo. ¿Y cuál es? El conformar, el crear nuestro grupo de oración. Y el que nos escucha, también apreciar el lugar donde Dios nos ha dado de perseverancia. Y la perseverancia es el camino y la clave al éxito. Y termino este punto con un ejemplo. El helecho y el bambú. ¿Usted ha tenido alguna vez un helecho en su casa? Usted le pone un poco de tierra, o a veces sin tierra, y usted pone agua, y el helecho crece, es una barbaridad, crece, grandísimo. Pero si en un momento usted coge al helecho y le arranca, pues simplemente usted ve que no ha habido raíces, solo ha habido un montón de follaje, pero sin raíces. Ahora vamos a hablar del bambú. El bambú, nos dicen los expertos, que aquel que siembra la semilla del bambú, pues dice que tiene que esperar más o menos 5 años para que dé el primer brote. Escúcheme, 5 años que brote el primer brote de bambú. ¿Qué pasaron los otros 5 años? Lo que pasa es que los otros 5 años del bambú trabajó en las raíces. Y son raíces tan profundas, tan fuertes, tan extensas, que cuando sale el brote, en menos de 6 meses llega hasta 15 y 16 metros de altura. Y es fuerte. Y el bambú, pues, construyen casas, cimientos. Y el bambú, pues, usted mira, son metros y metros de altura. Entonces, la perseverancia a nosotros nos hace crecer como el bambú. Póngala ahí, así con filos de oro, con letras grandes. La perseverancia me hace crecer como el bambú, con raíces fuertes, firmes, para crecer, mi hermano. En cambio, si usted no persevera, si usted es un carismático, católico, cristiano, apostólico, romano, en pocas palabras, no es ni carismático, sino turismático, de cada 15, una vez al mes, de vez en cuando tengo tiempo, cuando quiero. Entonces usted es como el helecho, muy grande, pero poca raíz. O aquí, como dicen aquí en mi tierra, dicen las bisabuelitas, mucho cacaraqueo y pocos huevos, la gallina, ¿verdad? Entonces, lo único que nos permite crecer es la perseverancia. Y este es un llamado a decir, pues bueno, si no tengo un grupo de oración, tengo que injertarme a uno. O si no, Señor, con la gente que estoy, crear un grupo de oración y comenzar una perseverancia como grupo semanal. Y si después de este seminario, el gran fruto que se da con aquellos que están en el Zoom es pasar del ministerio de oración a un grupo de oración, entonces yo digo, gloria a Dios, el Espíritu Santo ha hecho la obra. Pero desde luego, para eso tenemos que dejar algo, lo cual pues nosotros sí somos esclavos. ¿Y qué es, mis hermanos? Nuestra comodidad. Recuerde el primer punto que dice, acudían asiduamente. Y ese es el paso firme y grande. Porque podemos tener muchos dones, muchos carismas, pero si no hay perseverancia en nuestro camino,
Somos nosotros, pues hermanos, pues como los encendedores que un rato dan chispa, otros ratos dan fuego, pero un rato se termina. Recuerde, usted puede estar después de este seminario muy lleno del Espíritu Santo, pero si es que no hay un camino, una perseverancia, y hablo clarito sobre un grupo de oración, entonces es toda esta gracia que estamos recibiendo simplemente será algo que con el tiempo uno se olvide. Como escribir letras en la arena, viene el agua y le borra nuevamente. Así es cuando usted no persevera en un grupo de oración. Entonces, primer punto, acudían asiduamente. Segundo punto, recuerden, son 5. Segundo, dice a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era el objetivo de este acudir asiduamente? Era ir a la enseñanza de los apóstoles. Y para lo cual quiero leerles o proclamar la palabra en Hechos 2:41. En Hechos 2:41 nos dice la palabra del Señor, y que el Señor nos abra la mente y el corazón. Dice: los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Es en la primera proclamación de Pedro ante lo que fue después de Pentecostés. Y fue tan poderosa la proclamación de Pedro que ese momento, ese día, aceptaron lo que fue la proclamación del Evangelio y se unieron en ese momento 3,000 personas a la iglesia del Señor. Imagínense qué poderoso, ¿no? Una predicación, vean, Pedro lleno del Espíritu Santo, una predicación, se convirtieron 3,000. Ahora en estos tiempos, 3,000, no podemos convertir a uno, mi hermano. ¿Qué pasó? Pues oiga, cómo han cambiado las épocas, ¿no? Uno se convirtió en 3,000. Y ahora, hermanos, 3,000 no podemos convertir a uno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque algo que nos dice aquí es que uno de los puntos importantes es que, claro, esos se reunían asiduamente, pero a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál es la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de los apóstoles es la proclamación de la vida de Jesús. Y la proclamación de la vida de Jesús implica una fe sólida, según lo que significa vivir el Evangelio, sin añadir ni quitar. Y en un grupo de oración carismático tenemos que aprender y comprender que el camino de crecimiento es a través de la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo que nos lleva a través de la predicación en el fundamento de la iglesia, obviamente. ¿Y por qué les hablo todo esto de esta manera? Lo que pasa es que todo les hablo en base no tanto en ciencia, sino de experiencia, de lo que en nuestro ministerio nos ha tocado pues vivir en diferentes grupos que hemos ido a predicar, tanto aquí en nuestra diócesis, en otras localidades, en otros lugares, otras realidades, y casi en todas partes se está suscitando algo. ¿Y qué es? Ejemplo, le quiero que usted comprenda bien este punto. Verán, recuerde, estamos en el segundo punto, la enseñanza de los apóstoles. No quiero que se pierdan lo que estamos, para crecer en el Espíritu. Vamos a algunos grupos y les digo, muy bien hermanos, ¿cómo está su programación? No sé, mensual, trimestral. Entonces me dicen, hermano, estamos súper bien. Le digo, a ver, muéstrame cómo está, les digo, porque me han preguntado. Dice, hermano, lo que pasa es que vamos a hablar de catecismo, vamos a hablar de santos, vamos a hablar no sé, de las encíclicas, vamos a hablar de esto. Le digo, oye, eso está perfecto para la catequesis, les digo. Eso está perfecto si la gente de aquí se va a hacer, no sé, diácono, catequistas, si se van a hacer, no sé, pues consagrados, la vida de fe, unos temas, pero pues súper elevadísimos. Vamos a hablar de la cainonía, vamos a hablar de las exégesis, de la apologética, y los grupos empiezan a enredarse, mis hermanos, y comenzamos a hacer un lado
la sencillez de la palabra de Dios en la vida diaria del hombre. Muchos grupos empiezan a perderse y comienzan a hacerse un embrollo de temas y de cosas sin comprender que el grupo de oración está diseñado para la proclamación querigmática del Evangelio, la proclamación de la vida de Jesús, porque la enseñanza, recuerda el segundo punto, la enseñanza de los apóstoles era eso. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que enseñaban es lo que Jesús les habló, sus vivencias con Jesús. Ellos, no sé, les decían, a ver, hoy vamos a hablar acerca cuando Jesús caminó por las aguas, cuando Jesús multiplicó el pan, cuando Jesús pues habló a los fariseos, cuando Jesús nos enseñaba a nosotros pues tal vez en momentos de descanso, el Padre Nuestro, así. Esa era la enseñanza de los apóstoles, la vida de Jesús. Y los grupos de oración empiezan a estancarse su vida de fe cuando empiezan a perder el sentido querigmático que se ha dado a la renovación carismática, porque la renovación por encima de todo es querigmática. ¿Y qué es el querigma? Es el anuncio del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Es Jesús. Punto, mi hermano. Y los grupos empiezan a perderse en temas, en cosas, en seminarios. Y pues una vez una servidora y me dice, le digo, a ver, déjeme ver, le digo así mismo otro, ¿no? Su cronograma, y así empiezo a ver lo mismo, empiezo a ver pues que les daban pues una serie de seminarios, cosas. Digo, ustedes creo que se van a hacer todos obispos, les digo, con estos temas, les digo, por favor, cuidado. Y un grupo de oración que nace, una comunidad que nace o una comunidad que persevera, tiene que entender que la palabra de Dios sana, la palabra de Dios quebranta, la palabra transforma, la palabra nos alimenta, la palabra nos hace crecer, la palabra nos hace a nosotros vivir lo que es realmente la amistad con Jesús, conocerle a Jesús, porque esa es la vida de fe. La vida de fe es la vida de Jesús y Él es el centro de nuestra fe. Y no puede haber nunca una predicación sin que el nombre y la persona de Jesús, del Señor, esté al frente de nosotros. Pero a veces hay predicadores que más predican de sus logros, más predican de sus ministerios, más predican sus testimonios, pues mis hermanos, y nunca predican a Jesús. Y peor, con todo el respeto, otros que ni llevan ni la Biblia en sus sermones o en sus predicaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, vamos mirando nosotros que la palabra del Señor no tiene que ser sustituida en nuestras comunidades. Y este es un grave enfrentamiento que la renovación casi ya a sus 60 años de vida se está enfrentando, porque al inicio el querigma era pues todo el centro de la palabra en la vida de fe de las comunidades carismáticas, pero ahora pues tal vez en esa sede de formación empiezan a meterse, mis hermanos, a temas que no son nuestros, a temas que tal vez yo aplaudiría si un día, otro día de la comunidad de oración, pues se reúnen a formarse, a estudiar, no sé, el catecismo, vida de santos, encíclicas y tantas cosas que algunos se meten. Otro día lo hacen, les digo, perfecto, están creciendo otro día. Pero el día del grupo de oración, hermano, predique el Evangelio. Predique, y hablo predique, no lea. Porque algunos cogen, hermanos, leen la luz del domingo, hacen 3 preguntas y ya estamos. No, mi hermano, tenemos que prepararnos para que la palabra del Señor resuene en la comunidad. La palabra no es sustituible por nada, ni por nadie, ni por cualquier libro, ni por cualquier cassette o disco o video. La palabra es el centro de la vida cristiana. Entonces el segundo punto es ese. El tercer punto, vamos a mirar, dice a vivir en comunión fraterna. ¿Cuál es? A la convivencia. Miren lo que vamos. Primera, acudían asiduamente. Segundo, enseñanza a los apóstoles. Tercero, a la convivencia. Vamos a ver lo que es la convivencia.
mirando Hechos 4:32. Hechos 4:32 que nos dice: la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Repito, Hechos 4:32. Hechos 4:32. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Este es el tercer punto. Si usted puede anotar, espero que esté anotando, y gracias a mis hermanos en el YouTube que están anotando también, pues les felicito. En este punto, pues nos estacionamos un poquito. ¿Por qué? Ya verán cómo vamos dando el paso. Ya nos estamos reuniendo asiduamente en el día de nuestro grupo de oración. Ya estamos recibiendo lo que es la enseñanza de los apóstoles, la palabra, el querigma, lo que es la fuerza de la palabra en nuestras vidas. Pues después de eso viene ¿qué? La convivencia. Y aquí viene el punto, mi hermano, el punto de quiebre. Los grupos, las comunidades de oración no son una reunión de desconocidos. No es que usted entra a la reunión de oración tapado los ojos, alabo a Jesús y me tapo los ojos otra vez y salgo afuera. O como algunos, pues que no llevan ni el reloj a la iglesia porque no les gusta dar ni la hora. Miren, la convivencia fraterna es lo que a nosotros nos hace unirnos en fe a lo que significa el cielo en la tierra. Así es. Porque aquí el grupo, la comunidad, nos enseña a lo que significa en el cielo, mi hermano, una familia espiritual. Y aquí viene un punto que quiero hablarles a todos mis hermanos que tanto me están viendo en el Zoom como en el YouTube y los que nos verán tal vez en el futuro esta predicación. Dios no tiene tiempo ni espacio. Y hay una situación, bueno, a ustedes no les digo, ustedes son chéveres, ustedes son santos. Aquí hablo yo aquí al rancho adentro, a mi gremio, hermanos, a mis hermanos pues desobedientes que hay por aquí. ¿Y cuál es el punto claro sobre este tercer punto de la convivencia? Y es el gravísimo problema de la falta de identidad. Pues mi grupo de oración tiene que transformarse para mi vida en no solo un grupo, sino en mi familia espiritual. ¿Por qué? Porque hay grupos de todo. Hay grupos de mecánicos, grupos de artesanos, grupos de choferes, grupos de transportistas, grupos de modistas, grupos de todo, grupos de alcohólicos anónimos. Y pues a un grupo yo entro un tiempo y del grupo me salgo, o sea, no hay ningún tipo de algo que me pegue a mí, ¿no es cierto? Entonces el grupo, pues hay grupos de todo. Y tiene que entender las comunidades de fe y las familias carismáticas que nos ven, que tiene que pasar de ser el mero grupito de oración a convertirse en mi familia espiritual. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque miren, yo me puedo salir de un grupo a otro grupo. Yo puedo estar en este grupo de acá y después en el grupo de allá. ¿Y quién me dice nada? Nadie, ¿no es cierto? A lo contrario, si yo me voy a otro grupo, me aplauden, me dan la bienvenida, hermano, qué lindo que ha venido, viene otra oveja acá, pues todos felices, porque como no había nadie, entonces ahora yo voy y a un poco más se ve de gente. Entonces hay un problema de aquellos que son de cambiagrupos. Hoy estoy acá, hoy mañana estoy allá, y a la final su vida de fe es, pues, mis hermanos, como había una película de la India María, ni Chana ni Juana, ni de aquí ni de allá, en todos lados ni en ninguna parte. Y algo que nos dice el primer punto es acudir asiduamente. ¿Se acuerdan lo que les decía del bambú? Entonces, cuando yo entiendo que no solo es un grupito, un mero grupito, sino es mi familia espiritual, yo entiendo que yo, de la familia que he nacido, yo no puedo estarme cambiando. Pues oiga, a ver mi hermano, el que me está mirando aquí, los que están con cámaras encendidas y corazones encendidos, cámaras apagadas, bueno, eso ya dejo en las manos de Dios si están aquí presentes. Pero entiéndame, cuando usted entiende que es su familia espiritual, usted no tiene opción de cambiarse de familia, pues.
Porque usted puede tener problemas con la familia, pero usted no se cambia de familia. Usted puede tener desacuerdos con la familia, pero por eso usted no se cambia de familia. Usted tiene con la familia momentos alegres, momentos de reunión, momentos tristes, a veces nos peleamos, a veces discutimos, a veces estamos en silencio tiempos, nos reencontramos, pero siempre somos familia, ¿no es cierto? Porque la familia es el amor cactus, el que usted le pone un poquito de agüita y el cactus siempre está vivo, pues porque así es la familia, ¿verdad? Y el grupo de oración tiene que transformar esa familia para mi vida. Y yo no puedo cambiarme de familia, como cambiarme de zapatos o cambiarme de medias. ¿Y cuánta gente en la iglesia, pues, no me gusta el grupo? Me voy a otro grupo. No me gusta el párroco, me voy a otra parroquia. Así. No me gusta el canal, este canal en el YouTube, me voy a otro canal. No me gusta este predicador, oigo otro predicador. Y caemos a una sobreoferta religiosa en este tiempo fenomenal. Por todos lados y en todas partes yo tengo donde escoger. Hasta como los dedos de la mano. Si no me gustan los carismáticos, me voy a Emaús, o me voy a Juan 23, o me voy al camino catocumenal, o me hago catequista, o me hago focolar, o me hago hermanos, me hago lo que sea, porque en todas partes puedo estar metido y en ningún lado. Y si al final me cansé de ser católico, me hago evangélico, pentecostal, bautista, mormón, testigo de Jehová. Uf, Chávez, aquí usted encuentra pues la mesa servida. ¿Y saben qué? ¿Cuánto católico y cuánto carismático vive así de peregrino y de gitano, de grupo en grupo, de sitio en sitio, de parroquia en parroquia y en todas partes haciendo el daño? Y aquí usted ve que la convivencia lo cambia todo, lo cambia todo, lo cambia todo y lo cambia todo. Porque tiene que entender que el lugar donde a usted Dios le ha sembrado es el lugar donde usted tiene que crecer. El lugar donde Dios a usted le ha sembrado, la tierra que usted le ha puesto, es el lugar que usted tiene que crecer. Por favor, renovación, iglesia, entienda. ¿Qué problema, hermanos, con los laicos? Qué lío que es con los laicos que no comprenden ese sentido que donde Dios a usted le ha puesto tiene que crecer. Miren, yo predico, a veces me toca predicar hasta 5, 6, 7 veces de la semana, en grupos, comunidades, encuentros, asambleas, me a un lugar, otro lugar voy. Pero yo con mi esposa y mi familia, tenemos los días viernes nuestro grupo de oración. Y eso sí es inamovible. A veces, aunque sea, llegamos atrasados porque a veces se nos presentan cosas con nuestros hijos o salimos de otros lugares, de otros grupos también, pero vamos y llegamos al grupo de oración como sea, porque es el día de nuestra perseverancia. Y eso con mi esposa lo tenemos clarísimo. Los días que es de nuestra comunidad no tocamos, no aceptamos invitaciones, no hacemos nada. Y si alguna vez, pues, ha sido alguna pequeña vez, pero el día de nuestro grupo es donde también nos sentamos a recibir, pues, y hacemos convivencia con nuestros hermanos, donde tal vez no, yo no soy, pues, del hermano Rubén, predicador, sino yo soy parte del grupo. Siento, me saludo, les abrazo, nos sonreímos, nos volvemos a ver, porque tenemos que entender que la convivencia, la perseverancia en nuestra comunidad, en nuestra familia espiritual, es el camino que Dios nos da para crecer. Y termino este punto con un testimonio bien alhaja, bien interesante. Estábamos en un seminario, una vez en una parroquia, y fue chévere esta vez porque, bueno, a veces no todos los párrocos les gusta, ¿no? Y en esta parroquia le gustaba, y tenemos mucha apertura con él. Y entonces él, al seminario de vida en el Espíritu, tenía una linda práctica. Él se paraba a la puerta de la iglesia y todos los que entraban, él se daba el lujo, el padre, de preguntarles: ¿viene por primera vez? ¿De dónde es? ¿Es de esta parroquia? ¿Está en otro movimiento? Y les recibía. Era chévere.
Y como pues nos hicimos amigos, yo era con el padre pues en la puerta los dos dando la bienvenida, porque a veces hacía una cola y pues yo también daba bienvenida a las personas y entre los dos pues a la gente, y pues ya el equipo después le escogía adentro. Hasta que llegó el caso bien particular de una señora, en la que pues esta señora, el padre le dice, bienvenida mi hija, le dice, ¿perteneces a algún grupo de oración? La señora le queda viendo y le dice, padre, le dice, sí. Le dice, y cuéntame, ¿en cuál? Le dice, no, padre, le dice, es que no pertenezco a un grupo, sino yo vengo de 4 movimientos, le dice. Entonces el padre, me acuerdo que le hace los ojos así el padre, me acuerdo clarito. Yo estaba al otro lado, ¿no? O sea, yo todo el tiempo estaba yo mirando todo esto que pasaba. Y dice, a ver, ¿cómo mi hija? Le dice, a ver, explícame bien, le dice el padre. Sí, dice, lo que pasa es que estoy en este movimiento, en este, y no eran grupos, escúcheme bien, una cosa son grupos, otra cosa son movimientos. Y ella dice, estoy en 4 movimientos, y le detalló este movimiento, en este y este. Entonces el padre le creyendo le dice, entonces tú vienes ahora al 5.º movimiento, le dice. O sea, el padre le dice, mira, le dice, aquí estamos en un problema, porque cada lugar donde tú estás te exigen pertenencia, te exigen fidelidad, te exigen ofrenda, te exigen servicio, te exigen convivencia, y ahora tú vienes por el 5.º, o sea, le dice, tú estás como la samaritana, le dice, con 5 maridos. ¿Qué pasó? Le dice. Entonces la señora se queda, o sea, nadie creo que le ha dicho en su vida eso, ¿no? Que ella es que algunos creen que porque están metidos en todas partes, su vida de fe está, pues como dicen, viento en popa, y eso no es verdad, están confundidos en el camino. Entonces el padre dice, entonces me voy, padre. Le dice, no, le dijo el padre, no le dijo. Ven a hacer el seminario de vida en el Espíritu, asiste todas las semanas, y el día de la efusión, pregúntale al Espíritu Santo en dónde tienes que quedarte. Bueno, pasaron las 8 semanas, nosotros dimos las enseñanzas, con el padre al final tuvimos la efusión, muy lindo el seminario, fue un trabajo muy maravilloso. Y pues yo sí estaba, pues yo quería ver el desenlace, pues oiga, como cuando el fin de la telenovela que pasó, ¿no? Entonces, me acuerdo que como hablamos con el padre de este tema, al final, pues yo le veía que conversaba, le digo al padre, ¿qué pasó? Le digo, padre, con la señora. Entonces la señora le ha dicho, padre, yo le pregunté al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dijo que me quede en este lugar, no aquí en la Renovación, sino en otra parte, y solo ahí voy a perseverar, crecer y hacer convivencia, vida de grupo de oración, le ha dicho. Entonces el padre le abrazó y le dijo, ese es el Espíritu Santo, le dijo, ese, el que te indicó tu camino de fe. Entonces, pues yo les pido que comprendamos también este tercer punto, este tercer paso sobre crecer en el Espíritu, la convivencia. Y también en la convivencia quiero que comprenda algo muy interesante que le voy a pedir, por favor. Miren, yo quiero que les voy un poquito a quitar una ilusión a la gente, y es cuando les despeino. Y a algunos que recién están caminando, pues les traslado de Fantisalandia a la vida real, del 7.º cielo a pisar los pies en la tierra. ¿Y a qué me refiero? Y quiero que comprenda, no existe la comunidad ni el grupo perfecto. No existe. Si usted va a hacer convivencia y grupo con personas de carne y hueso reales, no de pantalla, reales, face to face, tiene que comprender que todos tenemos historias de vida, cicatrices en el alma, problemas, pecados, situaciones interpersonales y familiares. Y ese conjunto de cosas nos hacen el ser maravilloso que somos tú y yo. Y eso también nos hace fregados en los grupos de oración con la gente.
Entonces usted tiene que quitarse de la cabeza de que los grupos pues solo están puro santo y puro ángel. No, mi hermano, están personas de carne y hueso, que están con las mismas batallas, los mismos problemas y las mismas circunstancias. Y que los grupos de oración, mis hermanos, entienda, los grupos, las comunidades, no es del cielo en la tierra, no. Entonces, ¿qué es, mi hermano? Son hospitales de pecadores. A ver, va a anotar. Mi grupo de oración no es del cielo en la tierra. No, eso es falso. Ahora sí es la verdad. Mi grupo de oración es un hospital de pecadores. Eso sí es el grupo de oración, mi hermano. Y si usted entiende que el grupo de oración es un hospital de pecadores, entonces usted va entrando al lugar correcto. Porque con eso usted va a entender que pues algún hermano algún rato le va a salir con el, como dicen, con el Viernes Santo, ¿no? O con el domingo 7. ¿Y qué es? Que pues tal vez no le salude, tal vez tenga un mal comportamiento, tal vez tenga alguna situación. Y usted pues cuidado que porque no le vio, no le saludó o alguna cosa, pues me resentí. No, o sea, tengamos cuidado. Y también bajemos de los pedestales a la gente y entendamos que todos estamos luchando en la conversión. Y pues les voy a contar, o sea, a mí me gusta mucho con las historias que usted va entendiendo, que vaya comprendiendo. Miren, mi hermanito querido, dicen que los arqueólogos encontraron los restos arqueológicos de los puercoespín en el tiempo de la era glacial, ya, los esqueletos, ¿no es cierto?, del puercoespín. Y pues cómo sobrevivieron ellos la era glacial, los científicos, los arqueólogos entienden cómo los puercoespines pudieron sobrevivir la época glacial, y eso solo lo dio a entender mirando los huesos pues de los puercoespines de hace miles de años. ¿Y cómo era? Encontraron a los puercoespines en las cuevas en el tiempo de la era glacial, que los puercoespines, para no morirse congelados, lo que hacían es pues unirse puercoespín con puercoespín para que el calor mutuo pues les permita no morir congelados. Pues que había un problema ahí, pues, ¿no es cierto? Y es que los puercoespines, al juntarse con el otro puercoespín, pues le metía las púas y el otro las púas de él, si se da cuenta, ¿verdad? Yo me quiero acercar para un poquito de calor, entonces yo le meto mis púas, pero él también me mete mis púas. Hermano, ¿quién le dijo a usted que es perfecto? ¿Y quién le dijo a usted que yo soy perfecto? Nadie, mi hermano. Ni el mayor predicador que usted admire y le tenga en la plataforma, ni el mayor pastor o el mayor sacerdote, todos somos imperfectos y todos tenemos, hermanos, como los puercoespines, nuestras púas. Todos, usted y yo, todos, mi hermano, todos tenemos púas. Pero aquí la manera en la que nos salvamos es que en la convivencia, en la comunión fraterna, en la vida de grupo de oración, yo tengo que pincharte mis espinas y tú tienes que pincharme a mí tus espinas. Y así, de esa manera, hermanos, vamos creciendo en la fe. En pocas palabras, yo te santifico a ti y tú me santificas a mí. Tal vez el hermanito que ya no quiere saludar en el grupo, resentido, que se fue bravo, inmaduro espiritualmente, que no quiere dar la paz, que se pasa por las espaldas sin saludar, que se pasa por las espaldas sin dar la paz, pues te está santificando, mi hermano, te está dejando púas, pero tú te estás santificando con la inmadurez espiritual de este hermano. Ni modo. Él también tendrá que en un momento pues entender su inmadurez espiritual y él también tendrá que crecer.
pero así vamos creciendo en la vida. Y un poquito les despeino a los hermanitos, porque cuando uno empieza en un grupo de oración, pues uno piensa que pues está entrando, pues hermanos, al cielo, en la tierra. Y discúlpeme, ya les dije el concepto. Un grupo de oración no es el cielo en la tierra, es un hospital de pecadores. ¿Comprendido? Amén, gloria a Dios. Vamos al siguiente punto, dice a la fracción del pan. ¿Qué punto es este? 1, 2, 3, el cuarto punto. Ya acabamos, ¿ya qué les parece la enseñanza? El cuarto punto, a la fracción del pan. Y eso nos da también en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana nos habíamos reunido para partir el pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya nos dice en la palabra que algo que los apóstoles tenían, vivían junto con la comunidad, era la fracción del pan. Y aquí vamos a darle en dos dimensiones. ¿Y cuál es la primera? Obviamente, el centro de nuestra vida de fe es la Eucaristía. Y pues no hay católicos sin Eucaristía, peor carismáticos sin Eucaristía. O sea, eso es lo que nos une. Y como católicos, esa es la unidad del cuerpo, es el sacramento de nuestra fe, ¿verdad? La fracción del pan, eso pues es indudable, y pues es nuestra vida lo que es del Señor. Ahora, si Cristo se presenta en unidad en la Eucaristía, nosotros también tenemos que entender que esa misma unidad Dios quiere regalarnos a nosotros los cristianos, tanto en nuestras comunidades como en nuestros movimientos. Y la fracción del pan debe para nosotros convertirse en, miren, dar un salto del sagrario a nuestra vida cotidiana, del sagrario a nuestra vida comunitaria, del sagrario a nuestra vida de fe. Porque la palabra dice, ¿cómo puedes alabar, amar y adorar al Dios que no ves, pero odiar al hermano que ves? O sea, qué lindo, ¿no es cierto? O sea, gloria a Dios, yo le alabo al Señor, yo voy a misa los domingos, pero eso sí, en el grupo de oración ando resentido, en el grupo de oración no saludo, en el grupo de oración pues ando pues así, ¿no, mi hermanito? Tiene que saltar del sagrario a mi vida diaria, eso es lo primero. Y como segundo punto, como fracción del pan, miren, los grupos de oración tienen que aprender a que si somos familia espiritual, una convivencia fraterna, y estamos asiduamente, que hemos pasado del mero grupito a ser una familia, entonces esta familia tiene que aprender también a convivir. ¿Y cómo convivimos? Cuando aprendemos a sentarnos, a comer juntos, a tomar un café juntos, a una reunión juntos. Cuando yo fui servidor de mi comunidad 11 años, entonces la gente siempre venía con problemas a contarme las situaciones, y una vez les digo, pues a ustedes les digo, yo no entiendo, les decía una vez, decía una predicación a mi grupo, les decía, no les entiendo a ustedes, les decía, ustedes viven llenos de problemas y siempre vienen a decirme sus problemas, pero ninguno de ustedes viene a decirme, hermano, le invito al bautizo de mi hijo, hermano, le invito a la graduación de mi hijo, hermano, le invito, no sé, a este aniversario. Ustedes solo me llaman a los problemas. Cuando me llaman alguna vez a un café, una vez me llaman tal vez a una graduación. Entonces la gente se quedó así con la boca. Sí podemos, hermano, invitarle alguna vez, pero desde luego, pues le digo. Entonces íbamos a la casa alguna vez, una reunión, Dios le pague, orábamos, unas palabras, no sé, al del sacramento o algún éxito, y pues podíamos compartir una parte de la vida. Porque escúcheme, la Eucaristía, la fracción del pan, la unidad de Cristo tiene que saltar a la vida cotidiana. Y ese es el fanatismo que algunos viven, y como católicos también lo vivimos. ¿Y qué es el fanatismo? Fanatismo es cuando perdemos la razón de lo que significa la vida de fe. Y razón tienen de criticar o criticarnos. Claro, estamos metidos en la iglesia, estamos ahí metidos, estamos ayudando,
pero en la casa somos un diablo con patas. Estamos ayudando en la misa, ya nos falta alas, pero en el grupo me agarro unas faltas de perdón, me agarro unos resentimientos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, el vivir estas experiencias con la familia espiritual nos permite madurar, nos permite crecer, nos permite dar el paso a esa vida que traspasa el grupo de oración muchas veces. Yo, por ejemplo, en mi grupo de oración con mi esposa, somos padrinos de matrimonio de 4 matrimonios de nuestro ministerio Siloé. Ellos pues nos han hecho padrinos, hemos estado en sus bodas, nosotros hemos orado por ellos, y la forma en la que les he dicho a ellos: ustedes quieren ser nuestros ahijados. Sí, hermano, la única manera es que ustedes caminen en el grupo de oración. Ahí podemos pastorearles, podemos orar por ustedes, pero el día que ustedes se vayan del grupo de oración, también hasta ahí queda nuestro trabajo con ustedes. Les decimos clarito: ¿quieren que seamos sus padrinos? Sí, hermanito, sí. Entonces yo les digo: en el grupo de oración lo es todo. Fuera del grupo de oración no es nada. Y a ver, y quiero que comprenda esto, a ver, y quiero que esté bien claro lo que le voy a decir a usted esto. ¿Por qué? Con otro ejemplo. Habían 2 hermanitas del grupo, que pues estas 2 hermanitas del grupo asistían a orar, asistían a la Eucaristía, asistían a las asambleas, asistían a la formación. Gloria a Dios. Pero en un momento las 2 decidieron en diferentes momentos salirse del grupo de oración. Se fueron, pues, todos somos libres, se fueron. Pero extrañamente pasaron ellas de ser hermanas en Cristo ahora a ser amiguis en el mundo. ¿Qué cosa más? Eso sí fue bien raro. O sea, fue el único caso que yo he visto realmente eso. Dejaron de ser hermanas en Cristo para convertirse en amiguis del mundo. ¿Por qué? Porque antes lo que les unía era el grupo, la asamblea, la oración, la formación, los eventos, la enseñanza. Se separan del grupo, se van de la vida de fe. Ahora, ¿qué les unía? El cafecito, el cine, las salidas, la discoteca. O sea, dieron un paso inverso. En vez de crecer, decrecieron. Porque comprenda algo, mi hermano. El pegamento, lo que nos une, lo que nos hace ser amigos o hermanos, es el grupo de oración. ¿Sí me comprende? El grupo de oración es lo que nos hace a nosotros ser hermanos y amigos en la vida de fe. Pero sin el grupo de oración somos unos perfectos extraños. Ya no tenemos de qué hablar. Y eso sí me ha pasado a mí, con personas que mientras estábamos en el grupo, pues nuestro tema de conversación es Cristo. Nuestro tema de conversación es el ministerio. Nuestro tema de conversación es el siguiente evento de evangelización. Obviamente, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás? Estos problemas. Obviamente, desde luego que sí. No es que no hablamos, desde luego, conversamos. ¿Cómo estás? Pero nuestro tema central es Jesús. Pero de repente estas personas, por obvias circunstancias, trabajo, alguna cosa, dejaron la comunidad. Y es como que pues lo que nos unía o ese pegamento se acaba. Porque ya no es Cristo el centro de esta amistad. Yo quiero que usted me comprenda que cuando nosotros caminamos en un grupo de oración, el pegamento, el que nos une es Jesús. Y es nuestro grupo de oración lo que nos hace vernos, nos hace caminar y nos hace ser hermanos. Ya sin la comunidad, eso se termina. Por eso es tan importante perseverar. Y escúcheme lo que le voy a decir, y esto sí es, mi hermano, lo que le voy a decir es matemática celestial. Escúcheme, pero escúcheme lo que le voy a decir. Cuando le digo matemáticas, porque es una constante espiritual. La persona que se separa de su grupo de oración, con el tiempo termina despreciándole. Y aquel que persevera en su grupo de oración, con el tiempo termina amándolo. A ver, compréndame. Yo a usted doy conceptos y quiero que usted se lo grabe de memoria.
La persona que se aleja de a poco de su grupo de oración termina por despreciarlo, pero aquella persona que asiste asiduamente termina por amarlo. Es como un matrimonio, es como una relación, es como una pareja. Mientras usted está más con la pareja, más quiere estar con la chica. Imagínense cuando los hombres estaban enamorados, solo con la chica querían estar, igual la chica con el novio. Y por eso dijimos un día, ya no puedo yo vivir sin ella o sin él, casémonos, porque ya no es suficiente vernos cada 8 o una vez a la semana o una vez al día. Quiero estar siempre contigo, porque ese es el amor crece. Pero si usted a la persona le ve menos, un momento dice, ya para qué, ya mejor rompamos, ya no quiero estar contigo. Igual es en la vida de fe, es idéntico. La gente, y yo me doy cuenta, por digo, esto es una constante, es matemática celestial. Los que empiezan a alejarse del grupo poco a poco, empiezan a disminuir su perseverancia, empiezan a faltar, ellos son los destinados primeritos a irse del grupo de oración. Porque la perseverancia es lo que nos permite estar enamorados de la vida de vida de fe. Entonces, tiene que saltar, mi hermanito, por favor, tiene que saltar del altar a la vida cotidiana, a la unidad de la Eucaristía. Tiene que saltar del lugar santo al altar de mi corazón. Y la unidad que Dios me da en la hostia santa, esa unidad darme en la vida de fe también. Porque eso me permite ser comunidad y eso me permite crecer, eso me permite avanzar en la vida de fe. Muy bien. Seguimos avanzando. El último punto, ya vamos terminando. 5 pasos, vamos terminando ya la enseñanza. Y en este quinto paso, el último punto dice, permanecían en la oración. Miren, acudían asiduamente, la enseñanza, la convivencia, fracción del pan y a las oraciones. Quinto paso, a las oraciones, permanecer en la oración. Díganlo conmigo, quinto paso, permanecer en la oración. Entonces, aquí viene la otra parte y es algo muy importante y quiero que usted, mi hermano, me comprenda muy bien. Yo estoy hablando a la renovación carismática, no estoy hablando de Emaús, no estoy hablando de Juan 23, no estoy hablando a los catequistas, yo estoy hablando a los carismáticos en este momento. Y a los carismáticos les digo lo siguiente sobre la oración. Dios ha otorgado a nuestra corriente de gracia, no movimiento, sino corriente de gracia, y ya lo dijo el Papa Francisco, que Dios le tenga en su gloria, intercediendo por estos pecadores, y él ya lo dijo, y lo dijo muy fuerte en el jubileo de la renovación carismática, corriente de gracia. Entonces, mi hermano, esta corriente de gracia, este fuego de Pentecostés, tiene que comprender que el centro de su vida de fe es la alabanza, no la quejabanza, la alabanza. Y los grupos de oración tienen que comprender que son grupos carismáticos, no grupos de oración. Y decir, ¿y cuál es la diferencia, hermano? Yo me canso de decirles en las comunidades, grupos, ministerios y por todos lados. La renovación sus carismas diluyéndose como pues en un sartén caliente la mantequilla, oigan. Se están transformando de grupos carismáticos a grupos de oración y de grupos de oración a grupos parroquiales. ¿Por qué? Porque algo que nos caracteriza a nosotros es que dentro de nuestras comunidades se vive la expresión de los carismas del Espíritu Santo. Lenguas, interpretación en lenguas, profecía, ciencia, sanación, discernimiento de espíritus, canto en lenguas, profecía en lenguas, imposición de manos, bautismo en el Espíritu, don de ciencia y sabiduría. Hermanos,
lo que a nosotros nos diferencia con todos los movimientos son los carismas del Espíritu Santo en el momento de la oración, de la alabanza. Pero es que es una cosa impresionante. Yo les digo, no es con ustedes, es acá. Es que es verdad, acá es la cosa. Es que son fregados estos grupos, oiga. Yo llego a predicar. Yo siempre llego unos 40, 30 minutos antes. Trato de estar puntual lo que más puedo. Y algunos grupos, yo no sé qué les pasa, oiga. Aquí les cuento entre nosotros, no irán a contar a nadie, ¿verdad? No sé qué les pasa. Empiezan con, así vean, los servidores empiezan con sellamientos, exorcismos, sangre de Cristo por todas partes, pidiendo que salgan del salón parroquial las huestes, potestades inmundas. Empiezan a hacer devocionales, rezos, a pedir a San esto, este otro, Santa Eduviges. Oigan, una cosa impresionante. Los grupos se meten a hacer unas oraciones raras. Yo les digo a los servidores, despuesito me acerco, despuesito, no ese rato, despuesito, aparte, solitos, les digo, hermanito, ¿por qué hacen esto? Es que, hermano, es que tenemos que limpiar este lugar de toda interferencia espiritual. Oiga, ¿qué le pasa? Le digo. O sea, que usted ¿dónde está metido? Le digo, que está en un cementerio, le digo. Este es un lugar de oración. Ustedes están haciendo tantos sellamientos, empiecen pidiendo Espíritu Santo. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no claman el ven Creador Espíritu? Él es nuestro patrono. ¿Qué cree usted? Le decía al servidor. Viene el Espíritu Santo, hermanos, y aquí salen disparados los que estén, le digo. Porque el Espíritu Santo es Dios, y con Dios, hermanos, nosotros estamos seguros. Pero es que hay un problema con esta generación, que más ve al diablo que a Dios, y más poder le dan al enemigo que a Dios. Y piensan o creen que toda cosa es el enemigo que les está rasguñando alguna cosa, pero no, mi hermano, tenemos que comprender que es el Señor el que a nosotros nos quiere liberar de todas esas ataduras mentales. Y los grupos de oración están cayendo y están distorsionando su vida de fe. Pero eso digo, ustedes no, ustedes son chéveres. Acá hablo, acá rancho adentro, hermano, con estos grupos. Y tenemos que comprender que la oración, que Dios ha dotado la renovación carismática, es eso, la expresión de los carismas, no de los rezos, de los carismas, de la alabanza, la adoración, la acción de gracias, la sanación interior, la exaltación, el gozo de la exaltación, el gozo del clamor al Espíritu. Eso es lo que ha dotado la renovación, la riqueza, mis hermanos, de la alabanza carismática en nuestras asambleas de oración, por favor. Y este es un llamado fuerte a los ministerios de alabanza, los cuales han creído que los 40 minutos del grupo oración es solo a la gente tenerles canto tras canto, tras canto, tras canto, tras canto, y nunca oran, nunca ministran los carismas. Hay cantos y lindos y bien hechos, pero ya no hay lenguas, ya no hay profecía, ya no hay bautismo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no le dejan obrar al Espíritu Santo, no le permiten que Él venga a hacer la obra en la comunidad, y por eso es que los grupos han dejado de ser carismáticos para ser solo grupos de oración. No digo que esté mal, está bien para aquellos que viven esa espiritualidad. Nosotros somos carismáticos, punto. Ahí sí, mi hermano, mi predicación, yo vengo a agradar a Dios y no a los hombres. Como dice San Pablo, si yo agradara a los hombres, entonces yo ya no sería siervo de Cristo. Y eso quede bien claro a ustedes que están aquí, a los que nos verán después, a los que nos ven por YouTube. Los grupos de oración tienen que volver a la fuente inagotable del Espíritu y de los carismas.
Aquí en mi país, aquí que se esfuerzan, se banderean y llevan los crecimientos, hay un camino grande que se llama el trencito de la renovación, que el primer vagón, segundo vagón, tercer vagón, y cada vagón tiene 4 seminarios. Por ejemplo, aquí el primer vagón, seminario en el Espíritu, una gracia para ti, crecimiento 1 y crecimiento 2, ese vagón se llama el vagón de los iniciados. O sea, cuando usted inicia la renovación y usted ha cumplido estos 4 seminarios, usted recién deja de ser iniciado en la renovación carismática. Y estos 4 seminarios se viven más o menos de 1, 2 hasta 3 años. ¿Se da cuenta? Ya. Entonces yo recién estas semanas hablaba con un hermanito del Consejo Nacional de la Renovación. Aquí le decía, oye, te felicito, le digo, de los estatutos, yo los vivo en mi grupo, comunidades, vamos a muchos sitios, pero en todo este trencito que está, ¿dónde está, le decía él, que diga un seminario exclusivo de dones y carismas? Y él se queda así. En pocas palabras, decía él, hemos excluido al Espíritu Santo, decía él. Porque digo, son preciosos estos seminarios, le digo. Claro, vida en el Espíritu, una gracia para ti, crecimiento 1, crecimiento 2. Y el segundo vagón es crecimiento 3, crecimiento 4. Y empiezan los crecimientos y qué chévere. Les digo, perfectos, llenos de conocimientos, llenos de crecimientos. Y a qué rato hay una profundización de los dones y los carismas. Donde los carismáticos desconocen a los carismas del Espíritu Santo. Entonces, Dios ha dotado el tiempo de oración a la renovación para que en sus comunidades se viva la experiencia del Pentecostés. Y todas las semanas tenemos que clamar un nuevo Pentecostés. Y pedirle al Señor un nuevo Pentecostés. Y no nos podemos ir de la asamblea de oración sin que haya un derramamiento del Espíritu y un Pentecostés. No porque usted o yo seamos los mejores, los más santos, sino porque Dios es fiel. Y Él hace la obra. En medio de nuestra indignidad, Él es fiel. Y Él se derrama en su pueblo. No es según mi estado de ánimo, ni a veces mi estado de gracia. Dios es fiel porque Él ha prometido y Él lo hará. Entonces, volvamos renovación carismática a beber nuevamente de las ricas aguas del Espíritu para que nuestras comunidades vuelvan nuevamente a ese vigor de la vida carismática. Amén. Como una conclusión final, un grupo de oración nace, un grupo de oración carismático se establece, o una persona crece en el Espíritu cuando no entiende que no solo basta con reunirse, sino que necesita una base sólida. Cuando deja de ser un mero grupo para convertirse en su familia espiritual. Cuando entendemos que la palabra viva, la enseñanza de los apóstoles, el querigma del evangelio es el centro de la vida de fe del grupo y de nuestros corazones. Cuando el amor entre hermanos, la comunión fraterna nos hace a nosotros comprender que más allá de servidores o de cantantes o de ministros, somos seres humanos que estamos todos avanzando entre medio de luchas en esta vida de fe. Cuando la Eucaristía como centro de nuestra vida cristiana da un salto del sagrario a nuestro corazón y a nuestras comunidades, regalándonos la unidad en el cuerpo de Cristo. Y por último punto, el fuego constante, la oración, el Pentecostés, el clamor, la vida carismática como centro de nuestras comunidades de fe. Así, mis hermanos, comprendiendo la palabra del Señor, lo que nos dice en Hechos 2:43, que el crecimiento, la alegría, las señales del pueblo de Dios seguirán dándose a medida que nosotros vayamos siendo dóciles a la acción del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos,
Que Dios nos guarde y nos proteja. Señor, ábrenos la mente, Señor, ábrenos el corazón a tu palabra. Este camino que hemos topado este momento, esta predicación, que es cómo crecer en el Espíritu, cómo crecer, y esta es la única manera que también a mí Dios me ha hecho comprender a través de mi vida, de mi caminar y de mi servicio, que este es el único camino que nos da un crecimiento en nuestra corriente de gracia, en nuestra renovación carismática. Señor, te pido perdón de todos los pecados que hemos cometido, pasados, presentes, los que hemos cometido de pensamiento, palabra, de obra y de omisión. Perdónanos, Señor, también cuando hemos descuidado en la mies lo que tú nos has entregado, lo que tú nos has dado. También, Señor, aquí estamos para que tú nos des la fuerza de ser constructores, de dar un paso de perseverancia, dar un paso de crecimiento, dejar la comodidad espiritual para ir en pos del Evangelio. Señor, que esta predicación tú la respaldes con los mismos signos, prodigios y milagros del Evangelio. Los mudos hablen, los cojos caminen, los ciegos vean, los sordos oigan. Por tu nombre, Jesús, porque tú eres fiel. En medio, Señor, de nuestras infidelidades, tú eres fiel. Manifiéstate en tu pueblo, Señor, conforme a tu infinita misericordia. Por el nombre maravilloso de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.